Bueno, aquí tenemos en este primer segmento a Manolo González Moscote, quien regresa esta noche, luego de hablar tampoco anoche, igual que el coronel Octavio Pérez. Manolo González Moscote es periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú, analista político internacional. Gracias, Manolo, por estar con nosotros esta noche nuevamente. El coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, analista militar y político. Esta noche vamos a tener más tiempo, se lo prometo. Y tenemos con nosotros a Wilfredo Amer Ruiz, analista político internacional, asesor legal y director del capítulo Miami de la American Muslim Association of North America. Muchas gracias, Wilfredo, por estar con nosotros esta noche. Manolo González Moscote, ¿qué pasó en este estadio de fútbol? ¿Qué es esto? Bueno, sencillamente esto es un fanatismo deportivo que se viene viendo ya en algunos estadios. Usted lo ha visto en algunos estadios del sur, en Argentina, en Colombia, lo vemos en Europa y se repite esta vez en Egipto. Pero el problema es que esto se viene presentando regularmente en los estadios. La FIFA ha tomado medidas, pero lo más complicado del asunto es que se está presentando en Egipto. ¿Por qué? Porque usted sabe que la situación en Egipto es bastante volátil en este momento. Unas elecciones que se están realizando por estos días para la Shura. Se ha celebrado el primer aniversario de la primavera árabe, la salida de Mubarak del cargo. Entonces se está a la expectativa de lo que viene. La gente no quiere a los militares en el poder y busca esto, el fútbol, como una válvula de escape, de descargar esa rabia, esa ira y lo que ha acumulado durante tanto tiempo. Coronel Octavio Pérez, la policía no se metió, dejó que se mataran estos dos grupos. Y algo significativo, y viene la pregunta si hay algún trasfondo político en esto o pase de cuentas, porque en la plaza el año pasado, cuando se produce la salida del poder de Hosni Mubarak, en la plaza Tahrir, los equipos Masri y Ali de El Cairo, se reconocía que los que estaban enfrentándose a la policía eran seguidores de uno de estos dos equipos, del Ali, lo que fueron víctimas. Camiseta roja, camiseta blanca. Camiseta roja, camiseta blanca. Y son las víctimas. La policía, esta gente se enfrentaron a la policía en la Plaza Tahrir. Y cuando la policía vio que lo estaban masacrando, dejaron que lo masacraran. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí está la mitad de la respuesta. Primero, algunos expertos dicen que esto no tiene que ver nada con el problema político en sí de Egipto. Lo que sí hay, el Ministerio de Interior, un edicto de no comprometerse cuando hay turbas en las calles. ¿Por qué? Porque el único organismo que queda es la policía. La policía se la acusa de lo que acabas de mencionar, de todo lo que ocurrió en la Plaza Tahrir. Y ya hubo un incidente en marzo del año pasado, que hubo otros 40 muertos, donde han dicho, dejen que ellos se resuelvan, no metas a la policía, pero esto se fue de mano. En algún momento entonces empezaron a tirar, ¿cómo se llama?, gas lacrimógeno, pero ya era muy tarde. En otras palabras, sí hay un dicho de que no se envuelvan en estas turbas. Y ahí es donde está el problema, que la policía ha tomado una posición de no intervención y ha causado ya dos incidentes, en este caso relacionados a los campos de soccer, donde ha habido 40 y en este caso hoy 74 muertos. Amer Ruiz, ¿cómo ve esto? Hoy se ha suspendido otro partido en El Cairo y estaban incendiando el estadio los fanáticos también. Yo creo que es evidente el problema de seguridad institucional que existe en Egipto. Hace poco estuvimos escuchando que la hermandad musulmana tuvo que prevenir a otros protestantes de atacar sedes gubernamentales. O sea, eso evidencia que hay un vacío de poder respecto a las agencias policiales del Estado, ¿verdad? Es una coyuntura muy delicada porque, como dijo Moscote, estamos en medio de un proceso eleccionario, en medio de un proceso de revisiones constitucionales y ante eso, lamentablemente las fuerzas de seguridad del Estado lo que han optado es por estar manos afuera y dejar a todo el mundo que haga lo que tenga que hacer, y es muy peligroso en un país de 85, el caos, ¿no? En un país de 85 millones de personas. Imagínate. Vámonos a otro lugar importantísimo que quedó trunco anoche, que es Siria, por la situación electoral de aquí, de las primarias de la Florida. Pero en Siria la cosa está caliente esta noche también. Vamos a ver. Mientras organismos opositores denuncian la muerte de al menos 59 personas más en Siria este miércoles, como consecuencia de la represión y de combates entre militares y desertores, Moscú anuncia que vetará la propuesta marroquí presentada como plan para Siria ante la ONU por considerar que no descarta totalmente una futura invasión militar. El proyecto de resolución de la ONU, acordado por las potencias occidentales y la Liga Árabe, buscan que Assad entregue el poder y cese la represión y los combates que han dejado más de 5.400 muertos en los últimos 10 meses, según una estimación de la ONU. El voto negativo de Rusia equivale a un veto en el Consejo de Seguridad.
En tanto, las fuerzas leales de Bashar al-Assad desataron hoy fuertes bombardeos en las inmediaciones de Damasco y recuperaron algunos suburbios que habían sido tomados por la oposición. Solo en la periferia de Damasco habrían muerto unas 23 personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que elevó la cifra de muertos en todo el país a 59. La organización opositora precisó que en Damasco 2 de las víctimas de los disparos de fuerzas del orden fueron una mujer de 27 años y un niño de 3. Esto está bastante complicado y nadie mejor que estos primeros 3 invitados del programa para tratar de explicarles a ustedes y a mí y a todos nosotros esta madeja tan compleja. Resulta que las tropas que están enviando el gobierno de la minoría alawita de la familia de Bashar al-Assad son suníes o sunitas, de manera que hay componentes étnicos y religiosos, si se puede decir, de otro grupo confesional y de otro grupo étnico que están entonces desertando. ¿Cómo es esto? Lo que yo le decía a usted, lo que Rusia en su primer momento ha prevenido, hay fuertes también enfrentamientos por razones religiosas, los jóvenes, los históricos, los ricos y los pobres. O sea, en el grupo de la oposición a la familia Bashar al-Assad es un grupo bastante complejo. Ahí la complejidad también de la situación en Siria. ¿Por qué la situación en Siria no ha desembocado rápido como la de Libia o como la de Egipto? Pues ahí están los resultados. Porque no se han puesto de acuerdo en la oposición sobre la forma de dirección y la misma forma de atacar a todo lo que tiene que ver con las instituciones estatales que le están atacando a ellos como oposición. Antes de ir a la parte militar con el coronel Octavio Pérez, Wilfredo Amé Ruiz, este componente político, religioso o étnico y étnico, ¿cómo complica esto? ¿Cómo se puede explicar lo que está ocurriendo? Lo complica, pero yo creo que en el plano político lo más que complica el panorama sirio es el hecho de que, a pesar de que hay una virtual unanimidad de la Liga Árabe de solicitar la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero está el veto de Rusia y la Liga Árabe se fue. Precisamente, Oscar, acabas de decir la ficha de tranque en este juego. Rusia. Es Rusia. Siria le significa la única cabeza de playa que tiene Rusia al mar Mediterráneo y un socio comercial donde, por ejemplo, Rusia en el 2010 hizo inversiones de más de 10 billones de dólares, donde Siria es de los primeros 5 países que le compran armamento a Rusia y en el 2010 les compró más de 1.000 millones de dólares. De eso es lo que estamos hablando, que Rusia no va a dejar que este socio comercial, este socio militar y este sitio tan significativo para ellos ejercer su presión en Medio Oriente se les fume de las manos como se le fumó el socio de Libia. Coronel, desde el punto de vista militar, ¿cómo lo ve usted? ¿Hasta dónde Rusia puede tener ese control y que no se le vaya de las manos la situación? Bueno, Rusia, hay que analizar esto desde un punto de vista ruso. Rusia acaba de perder 4.5 billones, 1.000 millones de dólares con las ventas a Libia. Rusia tiene 13 billones o 13.000 millones de dólares de pérdida con las sanciones con Irán. Y ahora pierde otros 5.5 billones con las ventas y los proyectos de venta. No únicamente en el ámbito militar. Rusia es uno de los países de mayor exploración de las reservas de gas, de las cuales tiene 240 billones de metros cúbicos de gas natural. En otras palabras, lo que pierde aquí, y Putin, que está para reelección, está viendo cómo se le está yendo la mano y él no puede enseñar a su pueblo que él puede mantener este último bastión. Hubo una pregunta que surgió mucho cuando Libia, y cuando salió mucho cuando Irak también, y cuando Irán, en aquella represión después de las elecciones. ¿Quién está detrás de estos grupos de opositores a Bashar al-Assad? ¿Hay ayuda extranjera? Hay ayuda extranjera, obviamente, ¿Quién? de logística de los países, los mismos países que están apoyando la salida del régimen. Es obviamente de interés del Occidente que salga el régimen de Bashar al-Assad. Así que debe estar ayudando en inteligencia militar y logística las agencias de inteligencia de Europa y de Estados Unidos y quizás hasta la Mossad. Bueno, y está sorprendiendo lo mismo Bashar, está sorprendiendo a la gente contándoles que la oposición en este momento tiene armas rusas. Las armas y el mercado que se consiguen, las armas rusas y entran por Turquía o por el Líbano. Es otra de las grandes fuentes. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, que es uno de los grandes suministradores y que apoyan este tipo de movimientos por los cambios que quieren ellos a su favor. Pero hay otra cosa importante que ha resaltado el coronel y no se ha tocado en esta mesa y es lo que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos. O sea, en Rusia hay elecciones este año. Putin tiene elecciones. A Putin no le conviene mucho mostrarse muy a favor de Siria. Lo que va a buscar es una resolución de consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr que
Bashar al-Assad se vaya de una forma muy tranquila, muy pacífica, pero que no se venga violento. ¿Por qué? Porque va a perder el puerto de Tartus, porque va a perder todos estos negocios, pero si a Rusia hoy se le garantiza que se quede en el puerto de Tartus, se le garantiza que se le va a pagar lo que se le debe, o que se le garantiza que va a ser uno de los suministradores de armas de Libia, del futuro gobierno libio, Rusia inmediatamente aprueba lo que usted quiere de Sirio, automáticamente le aprueba todo. Octavio Pérez, pero ¿cuán fuerte realmente militarmente está esta oposición? Porque hay un problema diferente al de Libia, y es que no se ha permitido a la prensa extranjera, a la prensa occidental, trabajar en Siria. Bueno, Rusia acaba de mandar 24 MiG-29 y ha hecho casi todos los tanques T-72. Pero volviendo a la composición que tú mencionaste del ejército, ya técnicamente los rebeldes, no que estén en una coalición unida, tienen el control de la mayor parte de los pueblos. Fíjate que ya están a las afueras de Damasco. Hoy las batallas eran hacia el Líbano. Aquí hay otro componente. Arabia Saudita, que estábamos mencionando, le está ofreciendo a Rusia dinero e inversiones de exploración para suplementar la pérdida que tienen ellos posiblemente con un cambio de régimen en Siria. O sea que aquí va a haber negociaciones posibles para que Rusia... Pero el problema militar es que es muy igual al que ocurría en Irak. Los alawitas son los generales, son los coroneles, pero el conscripto es el suní. El conscripto son los otros, y ahí es donde los soldados rasos. Los soldados rasos de puro pueblo. El plano sectario está, el problema sectario está en un segundo plano. Yo creo que el problema mayor, y hemos coincidido todos aquí en la mesa, es el rol de Rusia en Siria. Les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche. Gracias. Y al volver...